Textalovers, bienvenidos. Muchachos, ¿cómo están? Tenemos ahí un invitadito especial. ¿Cómo estás, mi querido Olaf? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo andan? Pues muy bien, la verdad es que vamos entrando a esta nueva dinámica. Un gusto estar aquí con ustedes ya por segunda ocasión, molestándolos, espantándolos un rato. Correcto. Y trayéndoles, lo aviso desde un inicio, la verdad es que no hay tanto filtro de este lado, digo las cosas como son, espero, si se ofenden, lo siento, no me interesa, pero vamos a poner aquí las opiniones y vamos a poner el dedo en la llaga, seguramente. Y justamente eso es el receso, mi querido Feo. Ya habías venido en otros episodios de Citatorio como público, güey, ya también se te había hecho la invitación y hacemos la invitación a todos los demás Citalovers que quieran venir a poner un tema, a fijar una postura, son bienvenidos. Así es que, pues, no sé, ¿con qué quieren empezar? Estas últimas semanas ha estado muy fuerte un tema que a algunos nos atañe y a algunos no. No, nos atañe a todos. Pero todos podemos ¿Sí crees? Yo creo que sí. Bueno, para empezar, que nuestros compañeros hagan este tema que traemos entre manos, que nos digan qué es lo que vamos a estar tratando, porque han salido evidentemente muchas noticias. Sí. Pero vamos a subirnos al tren del mame de la SEP. De la SEP, sí, de los libros de texto. Los libros de texto. Así es que si ustedes son padres y de familia y a ustedes tienen una postura política incluso o ideológica también, ustedes qué han sabido de esto del chismecito de los libros de texto, que se están lanzando con textos de ideología comunista. Yo no debería de opinar de esto, güey. La SEP paga mis quincenas, güey, pero bueno, vamos a ver qué pedo, vamos a ver. Pero también está chida esa postura, güey, ¿no? Desde la parte es esa parte, sí, no voy a defender tampoco. Sí es algo como tal en el cual se debe de estudiar y analizar cada uno de los contenidos de los libros y los errores que dicen que hay, ¿no? Realmente yo no he tenido la oportunidad de tener esos libros en las manos porque ya en el nivel donde yo trabajo no tenemos libros de texto gratuitos, pero ahora que les den a mis sobrinas libros, lo checaré, porque tampoco ya con mis hijas tengo ese tipo de libros, que son los que otorga y va a repartir la SEP en algunos estados, porque hay varios que ya se negaron a hacer la repartición. Sí, y que de entrada yo creo que podemos hablar de tópicos a nivel general. De entrada, si no saben, que seguramente sí supieron todo este chismecito de los libros, vienen con algunos textos con ideología comunista, con algunos autores que han sido comunistas. De entrada también los que desarrollaron todos estos textos. Se llama Marx, por favor. Bueno, viene la parte de algunos que estuvieron en Venezuela, algunos venezolanos. También otra polémica que se empezó a generar es que empezaron a quitar matemáticas en cierto modo en algunos libros. Esto yo he visto, güey, que dicen algunos que no se redujeron matemáticas tal cual para enseñar. Se supone que están, o lo que yo sé es que ya no hay libros por cada materia. Como que lo generalizaron o lo compilaron en una serie de libros donde vienen ahí la parte pedagógica, en donde los maestros explican, güey, pues es que ya del 100% del libro, 20% es de matemáticas. Mira, yo te puedo dar ahorita, que estoy aquí como que googleando, te puedo dar el nombre del libro de primer grado, de uno de ellos. Se llama Múltiples lenguajes. Lo que yo entiendo aquí es que creo que van a hablar acerca de todos los lenguajes y tópicos que van a manejarse, güey. O sea, no están hablando solamente del español, güey. Quiero entender que va a haber náhuatl, que va a haber inglés dentro de esto. Y estoy hablando del libro de primer grado, güey. Segundo grado, proyectos de aula. Estoy hablando que sería algo así como el conocimiento del entorno dentro de cada uno de los alumnos dentro de una aula, conocimiento del medio, no sé, algo de civismo tendrá ese libro. Aquí hay otro que se llama Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia. Ese va a ser un libro como una guía en la cual pueden estar los maestros, los padres y los alumnos. O sea, estamos hablando de que nos van a educar a todos. Se supone que dentro de todos estos libros hay algunas preguntas
o actividades de parte del docente que le debe de hacer para reflexionar a los chavitos. Ahora, yo, y les quiero preguntar uno a uno, ¿qué han sabido de eso y cuál es su postura ante eso? ¿Y por qué? ¿A qué voy? A que a lo mejor, otra de las cosas también que ahorita se me recordó es la parte del natalicio de 18 de marzo. de Benito Juárez, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que era 18 de marzo. Pero ahí yo les voy a poner esta jiribilla, güey, ¿cuántos alumnos o de sus hijos le preguntan cuando se descansa o tienen ese puente, qué se festeja hoy? Y ni se acuerdan de qué. Entonces, ahí como que ahora hay una doble moral, digámoslo, porque, y doble politización, porque al final de cuentas, evidentemente, los más afectados y que no se dan cuenta son los niños, evidentemente porque están en la formación. Aquí los que están poniendo el pero son los padres, son algunos docentes, y aunados a un medio de comunicación que vamos a decir que los que estuvieron más tirando fue TV Azteca y Latinos, ¿no? Entonces, ahí evidentemente estamos hablando de latinos en alguna parte de politizar, como normalmente saben que es un medio en contra del gobierno, y la otra, pues es todo lo que representa TV Azteca ya en la sociedad mexicana como medio de comunicación. Es lo que terminan viendo después de Survivor, güey, y se quedan y de repente que te bombarden. Esto es esta noche en Hechos con el comunismo en México, ¿sabes? O sea, eso Lo que pasa es empieza que a ser hay que un poco recordar que alarmista. estamos previos a campaña política presidencial. Exacto. Entonces, por ahí me topé con el desprestigio que está haciendo TV Azteca contra los libros de texto. Por ejemplo, en el caso del de primero, hablaban sobre unos cuentos que no les parecían y los acribillaron. Pero sale mucha gente en defensa que se puso a investigar y mostraron que estos cuentos son escritos por niños de comunidades indígenas. Entonces, no es algo tan radical como lo está mostrando Azteca Noticias. Realmente no es un cuento manipulado. Me parece que hicieron un concurso o algo así y los mejores cuentos de estos niños son los que están siendo publicados en el libro de primero. Aquí hay varios temas, o sea, están hablando de comunismo, están hablando sobre racismo, clasismo. También, no sé, ahí la verdad no estoy muy enterada. En los libros de México también ya se está hablando sobre la ideología de género, o porque a nivel mundial lo están haciendo ya las escuelas. Entonces no sé si alguno está enterado sobre eso, y que esto es parte de toda esta campaña que hay en medios, ¿no? En contra de la SEP. Pero también a nivel mundial se están quejando porque, pues sí, básicamente le estás metiendo la idea a los niños, yo creo que a una muy temprana edad, sobre esta confusión que pueden tener, ¿no? Sobre si me siento mujer, me siento hombre o un perro. O sea, es que yo creo que voy un poquito más a nuestra educación, quizá, que es también lo que nos implica o nos atañe. ¿Ustedes creen que con la enseñanza que tuvimos cada uno en particular en la educación básica, que en este caso creo que coincidimos en la secundaria, evidentemente, pero en la primaria, yo que fui en una primaria católica, una primaria de monjas, pues también ahí están inculcando una ideología, ¿no? Evidentemente estaba compartido con la parte de formación pedagógica con lo que daba la SEP, pero también me daban ese plus de la religión. Evidentemente, por la decisión de mis padres, me mandaron a esa escuela. Sí, pero no nos preguntaban y teníamos, o sea, los que Exacto. fuimos en un colegio católico, Ahora, teníamos que llegar a rezar. Yo tengo como algunos conflictos. Evidentemente no tengo hijos y quizá es lo que me hace valer mal un poquito en ese sentido. Pero ¿ustedes crecieron con una ideología o ustedes creen que crecimos con una ideología basada en la primaria? O sea, una ideología, me refiero a una forma de pensar. ¿Por qué? Porque yo creo que antes había los afeminados, y nosotros crecimos básicamente con la concepción de lo que nuestro entorno y nuestro medio nos decía. En este caso la familia, en este caso la escuela,
los amigos y lo que te rodeaba. También tiene que ver mucho el sector social hacia donde estábamos todos. Porque a lo mejor en algunas escuelas era de, no le digas el jotito, no le digas esto. Y cuando tú escuchabas a tu papá, pinche jotito, ¿sabes? Entonces, o sea, esta parte en donde a lo mejor sí es una parte formativa y es una base de la educación, pero yo creo que como niños no pensamos más allá de lo que nos dicen los libros de texto. De hecho, no sé si se acuerdan que una vez lo platicamos en el citatorio, que el único que disfrutabas era a veces el Atlas Mundial, güey. Que nunca cabía en la mochila. Que nunca cabía en la mochila por el tamaño, número uno. Y dos, lo demás no te interesaba tanto, güey. Pues no sé, mira, fíjate, ahorita que yo creo que hay varios puntos que quisiera tocar, tanto lo que ahorita se ha estado diciendo. Y mira, por ejemplo, empezando con lo que acabas de plantear, de esta ideología, el humano como tal, como un ser social que es, porque no puedes vivir, o sea, el humano como tal no puede vivir aislado de una sociedad, es un ser sociable como tal. Y cómo lo mantienes funcional, en ciertos términos, sí necesitas este tipo de ideología. Porque a un niño, precisamente por esa inmadurez, vamos a ponerle ese, o esta maleabilidad que tienen Una el ser, esponjita. necesitas encaminarlo a algo. Y queramos o no, por ejemplo, ahorita tú tocabas el punto de lo religioso. Queramos o no, creencias religiosas han estado ligadas al desarrollo de la educación y el desarrollo del humano. ¿Por qué? Porque todas las religiones te van a decir, matar es malo. Bueno, amigos satanistas, no. Pero bajo otras circunstancias. Entonces, eso te va creando los conceptos básicos de la educación. Pero, ¿qué es lo que pasa? La escuela como tal, desde mi punto de vista, tiene que ser ajena a esto. La escuela está para instruirte la parte científica, la parte comprobable, la parte que puedes palpar, que puedes tocar de tu entorno. La educación, el cómo te desempeñas como un ser social, viene desde la casa. Claro. Como tú lo dices, pues en la escuela te pueden decir, no, pues no puedes ir y meterle un madrazo porque a él le gustan los hombres. Pero en tu casa te están diciendo, no, pues si es un putito, pártele a su madre. Entonces, ese tipo de diferencias ideológicas o de diferencias argumentales es lo que de alguna forma va a tornar a un humano o un niño en que se vuelva un agresivo o se vuelva alguien pues un poquito más pensante, ¿no? Lo vimos como con los padres que fueron a golpear a la maestra y el niño cagado de risa, ¿no? O sea, entonces ese niño ya está vinculado a solucionar las cosas con violencia. Y realmente lo que le digan en la escuela no va a ser no le va a suficiente, porque ya porque lo que traes desde viene casa. Exactamente, claro. la escuela está para educar, no para formar un ser social. Después lo vas viendo y empiezas a ver diferentes ideologías, cuando ya el humano empieza a tener esta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ya es cuando te empiezan a hablar de psicología, te empiezan a hablar de humanismo, de marxismo, te empiezan a hablar de comunismo, capitalismo, todo esto. ¿Por qué? Porque ya se supone que tienes una formación científica que te permite decir esto está bien o estas partes están bien, estas están mal. Y evidentemente también depende de la situación. Y aquí me voy a estar brincando en temas diferentes de cómo te estés desenvolviendo. Puede que algunos te funcionen mejor que el otro. Ejemplo, aquí en una sociedad mexicana tal vez un sistema comunista no te funcione tanto. ¿Por qué? Por la idiosincrasia y la idea del latino, que es muy diferente, por ejemplo, a que tienes unos países como China, que tienes más de 1,000 millones de personas y a todas las tienes que tener ocupadas. Claro. Métele comunismo, papá, porque no puedes tener la mitad del país sin hacer nada, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí como que sí va ligado. Entonces yo creo que sí, esta parte de querer desde un inicio empezar a meter digamos, no quisiera llamarlo una ideología, ni tampoco un adoctrinamiento, porque si no queríamos en un fascismo como Mussolini, que Mussolini sabía, el septiembre 16 a las 9 de la mañana los niños van a estar viendo este tema, que tienen ese control sobre la educación. No vamos a llegar a ese extremo, evidentemente. Pero sí es necesario tener esta diferencia en que la parte científica debe de correr a cargo de instituciones laicas y completamente ajenas a, pues yo creo esto, o soy de este partido, cosas así. Que de todas maneras, a lo largo del tiempo, se ha estado, digamos, de alguna forma como estandarizado. Vemos muchas fechas o muchos hechos científicos o muchas personalidades que nos han manejado. Ponías el ejemplo de Benito Juárez. Cuando empiezas a analizar la figura de Benito Juárez, te viene, no, pues el cuate que hizo las leyes de reforma. Vato, no las hizo él. Atrás de esas leyes de reforma hay inclusive hasta clérigos
está nuestro compadre Javier Rojo Gómez, que por ahí si no se acuerdan de él, es la avenida que estábamos ahí, que empezó con esa parte de meterse en las leyes de reforma. Y también te dice, pues Juárez no era tan chido, porque él estuvo a acuerdo, o porque pusieron se me va el nombre, el tratado Maclean Ocampo, que cedía toda la parte del istmo de Tehuantepec a perpetuidad al gobierno de Estados Unidos, porque Juárez decía, reconoce mi gobierno, porque yo nunca gané una elección, reconoce mi gobierno y te doy a perpetuidad el paso para que hagas algo como en Panamá. Eso evidentemente los libros no te lo ponen. No, es que justamente si hoy en día los padres de familia, que también esa es otra, güey, no sé si haya una asociación de padres de familia a nivel República Mexicana o a nivel nacional, o sea, la neta, si tú ves, güey, cuando les mandan llamar a las escuelas, va el 30% de los padres de familia por las actividades que tengan. Por los citatorios que le manden. O por los citatorios que le manden. Pero es que es lo que realmente es lo que digo, o sea, esto que nos han enseñado, toda la educación que tenemos ha sido manipulada también. O sea, entonces, ahorita de qué nos quejamos, nada más, yo digo que va a nivel más político, evidentemente. ¿Por qué? Porque sabemos de la historia lo que nos han contado, nada más. Y te lo aprendes porque eso, al final de cuentas, en la parte docente, te enseñan a aprenderte las cosas, pero no a razonarlas hasta que tienes cierta edad, número 1. Y 2, hasta que tengas esa curiosidad de saber qué fue lo que realmente pasó. Que si también nos vamos a la otra postura, es decir, es que hay autores alternos o con una historia alterna, donde dices, pues eso es lo que él cree, eso es lo que él piensa. Evidentemente, la práctica y la parte teórica, en ese sentido de decir, es que es lo que yo supe leyendo ciertos textos, y yo lo que analicé de estos textos, la historia no es lo que nos han contado. Y de ahí nos podemos ir con infinidad de cosas, con la religión, con la historia universal, mundial, sí. Incluso hoy en día con la conspiración de esta parte de los extraterrestres. Además, tú que es un tema importante sobre... Los mismos terraplanistas, o sea... ¿Por qué se quejan ahora? No, a lo que voy... Espérame, no. Tenemos uno en el grupo de conductores, por favor. A lo que voy... Y no soy yo. A lo que voy es que si ellos tienen ese fundamento, o si ellos lo creen por alguna parte, pues es su historia. Ahora, aparte también hay un punto en el cual yo no sé de qué edad son los maestros que están levantando las manos y diciendo, yo no quiero esto. Y ya se los he comentado, los maestros tienen miedo al cambio. La sociedad que tenemos también tiene miedo al cambio como tal, güey. Entonces, los valores ya no se trabajan, güey. Hay cosas que ya no hay como tal en la sociedad. Pero hay algo importante. Es que me contigo, porque los valores tienen que ser de los padres. Sí, pero les voy a dar, y en eso a lo mejor pues, vamos a coincidir tú y yo, porque nuestros hijos tienen las mismas edades. Acuérdate de nuestra materia de civismo, güey. Espera, la gente ahorita se queja de esto porque ve el TikTok y entonces es tendencia, es viral. ¿Por qué no se quejaron hace 8 años, recuerdas más o menos, cuando quitaron las clases de civismo en la primaria? Y cuando metieron más clases de educación física, y quitaron clases de civismo, y redujeron clases que eran bastante importantes porque hablaban sobre esta formación también del alumno, porque evidentemente sí es responsabilidad de nosotros, pero era otra cosa. De alguna forma el civismo era parte importante, sí, porque es donde totalmente tú decías, bueno, no debo de ofender a la otra persona o algo así, no, a la chingada de civismo, no lo quitaron, y la gente no hizo nada, ni siquiera, y pasa lo mismo ahora, dejamos que un TikTok guíe nuestras vidas, como si fuera, y sabemos que el TikTok es nuestra fuente de noticias, pero realmente de todos estos maestros, de todos estos papás preocupados por lo que está sucediendo en los libros, ¿cuántos creen que estén investigando? ¿Cuántos creen que se hayan puesto a ver? Estamos en una sociedad que es completamente movidos en el sentido de que lo que ves es lo que crees. La realidad. Entonces, realmente es muy fácil, inclusive hasta digamos el mismo estímulo visual, si te lo dice alguien que se dedica a esto de un poco de publicidad y ver qué enfoque le das para que te entiendan algo. Si yo pongo un video de alguien que está pateando un perro, por ejemplo, y que pasan más cosas, depende de cómo yo le dé la perspectiva o la entonación que le dé el mensaje, la gente va a pensar que soy un maldito que patea perros por placer, y a lo mejor en ese momento pateas el perro porque estaba atacando un bebé.
Entonces, si bien es cierto que no tienes que andar pateando perros, O el perro es masoquista y le gusta que lo puede patees. ser Sí, pero fetiche zoofílico por la ahí, realidad es solo entonces, mostrar la esa parte. perspectiva del que está emitiendo ese contenido y desafortunadamente, tanto en este país como creo que todo el mundo, estamos llenos de borreguitos que siguen lo que la Exactamente, y gente por eso les precisamente muestra, es ¿no? la necesidad de tener una formación que sea crítica, que te forme algo que te permita razonar, que te permita discernir de, oye, esto como que no me suena, voy a investigar, o esto como que, no, pues yo no he visto que aplique de esta forma. Te lo están quitando porque si nos vamos, y a lo mejor aquí seré una parte ñoño, si hay algo que te fomenta el pensamiento científico, por ejemplo, son las matemáticas, ciencias exactas, porque no vas a estar aquí y si te vas aquí a Marte, 2 más 2 van a seguir siendo 4. Y buscas la alternativa para llegar a que 2 más 2 sean como 4, güey. No nada más porque lo pusiste, sino dices, bueno, 1 más 3. Porque hay un Razonamiento razonamiento lógico detrás. detrás. Claro. Entonces, ahora lo que están diciendo es, ese va a ser el resultado como tal, güey. Lo que yo leí acerca de esos libros es, este es el resultado como tal, y no me preguntes por qué, güey. O sea, simplemente es, ya te lo dije, ya no va a haber nada. Tómalo Ya como no, cierto. Ajá, ya, o sea, ya no va, es la verdad absoluta, güey. Ya no vas a buscar en otro lado nada, güey. Entonces, ¿para qué están los buscadores de Google, güey? Entonces, Bueno, no ahí, puede ser ahí ese también tipo de entra la cosas, parte de que debes discernir, porque también Internet está lleno de basura, que Sí, pero o también, sea, tú también filtras, o sea, cuando llegas a internet y empiezas a filtrar, a ver, bueno, nosotros que tenemos ese conocimiento, dices, bueno, a ver, me dice que 2 más 2 son 4, esta página, y esta página me dice que 2 más 2 son 4, pero si le quitas uno van a ser 6. Ahora, Pero eso, hablemos- eso te lo dio, por ejemplo, una formación que tú ya tuviste previamente de materias exactas, de materias tipológica, que cuando ves, esto no me suena, ¿Y cómo, por y qué? empiezas a buscar. que, Pues, si los que quitas a los niños, ahí aguas, porque pues, Desafortunadamente no, se no, le no. ha ido quitando a los niños de Pero ¿sabes primaria qué, y de Isa? secundaria todas ¿Y esas sabes? cosas. hay un que punto nos enseñaban yo creo a que no nosotros. se ha tratado tanto y que es muy importante. Al momento en que le quitas a esta generación esta parte de empezar a desarrollar un pensamiento crítico, y aquí a la par vamos a partir de que cualquier decisión política, independientemente de la que sea, siempre vas a afectar a un sector de la población. Siempre. Si le das más preferencia a los pobres, vas a golpear a los ricos. Si le das preferencia a los ricos, a los pobres. Lo que tomes de decisión va a afectar a un grupo social. eso se llama ningún chile te embona. Se podría decir, pero alguna digamos, forma, es una ley de la política. Sí, Lo que hagas claro. te va a modificar. Aquí en este caso, si le quitas el acceso a un pensamiento lógico a los niños, ¿qué es lo que va a pasar? Y digo, evidentemente aquí tenemos que tener conciencia de que no todos estamos en las mismas condiciones económicas, políticas, de dinero, lo que tú quieras. Va a haber gente que tenga sus hijos en primaria y que no va a utilizar ese tipo de libros de texto, Claro. que se va a ir con los alternativos. Esto lo único que va a hacer es que la brecha que a veces se tenía un poco imaginaria de que la educación privada era mejor que la privada, que la pública, lo va a alejar. Porque los niños ahorita cuando lleguen a una edad adulta que no tengan tan desarrollado ese pensamiento lógico, Tesla no te va a decir, pues tú sabes que el 18 de marzo fue la traición de Benito Juárez, fake. Le voy a dar el trabajo a este cuate que no sabe hacer cálculos muy perros, porque este niño ya sabe lógica y sabe pensamiento crítico. Le estás sesgando o estás moviendo esas oportunidades hacia una competitividad laboral de los niños y los estás despegando. Eso o sea, por ejemplo, si yo tuviera hijos y los mando a una escuela privada, diría, oye, pues me están haciendo un favor, ¿no? Porque mis hijos van a tener mayor oportunidad. Hay posibilidad. De tener Pero mejores que van a empleos. cerrar esas Pero puertas. no estamos en eso, sino que evidentemente si necesitamos una sociedad que empiece a tener un mayor crecimiento como la mexicana, necesitamos que todos sean competitivos, no un sector, porque estos son los que se van a Estados Unidos, se van a Europa y la fuga de cerebros que hay. Ahora, yo te voy a decir algo, la neta, y al chile. Yo creo que este tipo de textos, este tipo de situaciones, de verdad los niños los tienen sin cuidado. O Porque sea, no tiene el panorama completo. uno. Y dos, es lo que dice Olaf, ¿no? De entrada, güey, gran parte de la formación dentro de tu vida de morro son los papás, güey. Entonces, al final de cuentas, creo que, y creo que lo estamos viendo, hace rato vi un TikTok, por cierto, donde le hacían unas preguntas a unos chavos, ¿no? Decir, oye, ¿quién es el mayor representante de los corridos tumbados? Tal güey. ¿Tú conoces a Dua Lipa? Sí. De la Casa de los Famosos, ¿a quién? A tal. A ver, ¿y qué día nació Benito Juárez? ¿Y qué día fue la revolución?
Ni puta idea sabían, güey. Entonces, a veces estamos haciendo el pinche drama. Y no te das cuenta Exacto, de que güey. el problema está desde tu casa. Ahora, hay infinidad de casos y creo que dentro de la generación o donde de ciertos conocidos que podemos tener, tú sabías que a lo mejor era el chavito ñoño que estudiaba y terminaba en otra cosa diferente, güey. A lo mejor es que es bien bueno en matemáticas, sí, pues digo, está dedicándose a otra cosa, no terminó la escuela, porque son situaciones diferentes, a nivel social, a nivel económico, lo que dices. El tema es que ahora creo que es totalmente político esta parte, güey, porque eso no quiere decir que yo esté a favor de eso, no. Donde no estoy a favor es, por ejemplo, en las faltas de ortografía que hay, y todo ese tipo de cosas que sí, no debe de haber. Pero es otra cosa, comprensible. ajá, es O sea, que, Si te cambias una letra por otra, ajá, no te vas a encontrar un libro que esté perfectamente, simplemente por error de impresión. Se pero, le puede pasar. Pero los errores así Grasos. de datos, infografías raras. sí, claro. Eso sí Bueno, son es normales. comprensible, El pero orden no de los debería de planetas. pasar porque te están pagando. O sea, Güey. los editores les estás pagando Tan el solo hacer- eso, para hacer su chamba. Su chamba es que tenga una buena ortografía. tan No, solo yo digo de eso. la ortografía, ¿no? digo cuando cambian No, letras. en No, este así, caso que dice Pero Frank, algo, que ajá, un libro de texto traiga mala como planera ortografía. o cosas así. O sea, el güey al que le pagan por llevar la edición de esos libros. Hay un esquema ¿Qué en pedo? el que dicen que... oye, me ha pasado ahí. No, pero por ejemplo, el esquema que dicen de los planetas, güey, o sea, ¿por qué nos los metieron? Güey, a nosotros crecimos con el Plutón hasta el último y resulta que ya no es, güey. Güey, Plutón ha cambiado de planeta a planetoide como 4 veces desde que salí de primaria. Por eso, güey. Ya es así de, ya mejor ni lo cuento. O sea, la verdad Exacto, es que- pero entonces, no sé, güey. Pero nos reprobaban si no los contábamos. No, Ahora no, ya no, no. Pero de hecho, y son cosas como también lo dijo Juan Carlos, y coincido completamente con él. Los maestros también es otro factor importante, porque hay muchos maestros que también tienen miedo al cambio. ¿Y Tanto- qué capacidad van a Tienen miedo tener al para cambio y tienen afrontar miedo a esto? actualizarse. Mira, yo te voy a poner un Flojera. ejemplo clarísimo que yo, la verdad, yo salí de una escuela privada cuando iba en primaria, No. y después regresé, ya estando así. No sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros íbamos en primaria, todavía estaba todo ese movimiento de la perestroika, cuando estaba la URSS, que estaba separando y todo eso. Ujú. Cuando fue a visitar mi primaria, cuando iba en prepa, seguían los mismos maestros, y el maestro, me tocó literal escuchar como dijo, ¿quién me dice la capital de la Unión Soviética? Y yo decía, güey, tiene 15 años que desapareció la Unión Soviética, o sea, son como 17 repúblicas independientes, no puedes seguir bajo el mismo esquema, ¿dónde está Yugoslavia? No, güey, o sea, no puedes. El maestro tenía un pavor horrible, digo, hay materias que sí van a cambiar. Matemáticas, física, no Sí, te van a cosas cambiar. que la güey. humanidad Sí, está porque al final cambiando, cambia. los planetas están moviéndose, ya no está Plutón, ok. Llegan los Pero sí- extraterrestres. La Sí. biología es diferente. Es que se Pero- está cayendo todo el esquema. Pero que sí en hay algún cosas que no momento, deben de güey. cambiar y lo que hablábamos hace rato, civismo no debe de desaparecer. Pero sí debe Matemáticas, modificarse. sí, Y debe actualizarse con las tendencias. Sí, pero porque no sabemos desaparecerlo a venir, completamente y tendencias decir, sociales, sale del mapa, No, porque no sale. es importante. Y para la SEP, hace Sí. 8 o 9 años dejó de ser importante. No Yo puede ser más creo importante que es un una punto que tú actividad decías. física que matemáticas, Depende. ¿no? No, de matemáticas no, pero ¿sabes cuál fue la necesidad? Bueno, o lo que yo, de alguna forma, voy a meterme aquí, a lo mejor en fuego, y voy a justificar eso que hayan dado más a la parte física. No soy una autoridad moral para hablar de buena salud, evidentemente, pero sí es un problema que tiene la sociedad. Que los niños no tienen tanta actividad y a lo mejor por ahí lo vieron. ¿Cuánto del gasto se va en Sí, pero enfermedades y le cosas así? A lo mejor echaron por ahí va. Pero me 4 creo que sí mismo lo horas. deberías de quitar. Le echaron 4 horas más de educación física en la semana. Es demasiado, porque estamos Pues hablando de una jornada ponte de... correr gordito, pues, a mí me Sí, hubiera pero servido, que quites civismo, que empiezas a reducir matemáticas para tener más o sea, educación es que ese fue el física, error. ahí está el error. Ese fue el error. Otra cosa, nosotros fuimos en una secundaria técnica. Secundarias técnicas les quitaron las materias de talleres y pusieron nada más, va a ser literatura y va a ser dibujo y computación. Algunas decidieron no hacerlo, siguen dando oficios, pero al final de cuentas creo que están estos cambios que la gente no dijo nada en su momento, vinieron a afectar. Lo hemos hablado, los que llevamos un taller, tenemos un oficio, aparte de lo que sea que nos dediquemos. Ya no tienen esa opción a esos niños. Ya no tienen una opción a llevar, no sé, contabilidad o a llevar Y tendremos que verlo. electrónica. Y tendremos que verlo porque a lo Llevar mejor no un es tan oficio mal. Te lo voy técnico. a poner por qué. Te voy a poner porque ahorita que dices eso, a lo mejor
ese cambio de oficio a algo más tecnologizado, quizás no esté tan mal, porque de esa forma, o quiero entender que la idea fue de, vamos a dejar de ser un país obrero manufacturero y vamos a ser un país de servicios. Sí, pero Los países más ricos se dedican a los Bueno, servicios. pero ¿tú sí, crees pero que le ayudaría si tú tuvieras un hijo? ¿Qué le ayuda más? ¿Llevar un taller de contabilidad o de computación o llevar una clase de literatura? Depende. ¿Qué sería más funcional para él? Viendo un Depende, país... porque las características del niño tienen que jugar en eso. Si el niño ya tiene una formación que va evidentemente enfocada a la parte de artes, que aquí en México no es muy difícil vivir de las artes, sí necesitas más esa parte de literatura. Pero estás hablando de un niño que puede elegir, si quiere, Sí, llevar pero literatura. Aquí ya no te doy a elegir como antes. Aquí es a fuerza vas a llevar literatura. Oye, ¿y qué Y pasaría? ya no puedes elegir electricidad, electrónica, computación. O sea, ¿Y qué pasaría? ¿Y qué cosas. pasa cuando les dicen, quiero ser youtuber, mamá? Ah, Güey, o sea, ahí se rompe todo el esquema de, Sí. no, yo estoy peleando porque no te metan la ideología comunista y que te den más matemáticas para que me salgas. Que vas a grabar videos ¿Quieres hacer caminando. YouTube? Perdón, lo Hola, estamos haciendo. disculpe. No, pero nosotros lo estamos haciendo después de tener ¿Qué un aquí? trabajo, después de. aquí entra O sea, esa parte de como padres, ¿cómo estás educando? Exacto. Ok, ¿quieres ser youtuber, hijo? ¿De qué vas a hablar? O sea, no te vas a poner a decir estupideces, ¿no? Debería de ser. Espérame, que ese es nuestro podcast. Pero ya tenemos 40 años. Ya tenemos 40 y no Ya tenemos... tenemos derecho a decirlo. Sí, y nuestros hijos no son youtubers, entonces no hay problema. No, pero aquí está esa parte de como papás, ¿qué estás haciendo para que tu hijo no termine siendo un parásito de la sociedad que cree que va a vivir de TikToks, ¿no? Entonces... Es que es complejo. O sea, evidentemente yo no tengo. Y desafortunadamente son son los papás que y es están complicado. quejando, son los que no educan bien y los que no están investigando Eso qué nos cosas cabe, están mal, hasta qué margen, o sea, qué margen hay de cosas malas en estos cambios y qué cosas son buenas, ¿no? O cuáles puedes aprovechar, porque evidentemente también si hay un cambio, a mí a lo mejor que eso de que vengan por grados, a lo mejor no me genera tanto escándalo, si lo ves como, que ahorita nos leía con Carlos los módulos como módulos de aprendizaje. Porque vas aprendiendo por módulos, me queda claro. Que siempre ha sido así, pero... Sí. Porque inclusive, hasta si se acuerdan, por ejemplo, aunque era por grados, en la estructura vamos a poner, por ejemplo, en la clase de historia, cuando ibas en primaria, en primero no llevabas historia, porque ibas entrando y te daban las fechas así, pero cuando empiezas con Y aparte tercero, llevabas Historia de México o y Historia pasabas a Universal, Historia Universal 2. El tercero- contemporánea y cosas así. El tercero y quinto eran los más difíciles. Porque te empezabas a meter con historia de golpe, empezabas con Sí, historia de porque México la en formación tercero, de un niño y va quinto con la mundial. de cuarto, quinto y sexto quinto son los años más fuertes para un niño de primaria, sexto es únicamente repaso, y tercero empiezan De a... todas las compañeritas. Sí, es a la secundaria. Ok. Estamos hablando de primaria todavía, están muy... Es que en la escuela de Bueno, monjas, ahí. Estaban muy verdes, ¿no? Porque ahorita ya vemos de todo con estos Yo niños Es una hipersexualización de los centennials. niños. Sí, Es una hipersexualización. pero realmente lo preocupante es cuarto y quinto de primaria, que son los años donde de verdad están aprendiendo cosas Sí, nuevas. pero entonces están aprendiendo ¿qué? Lo que nos están dictando esos libros también. Cuando se dan Ahora van a cuenta, ser comunistas. cuando se dan cuenta en la secundaria, y yo tengo ahí, por ejemplo, y siempre lo comento, ¿no? O sea, nosotros bueno, al menos yo hablo por mí. En el sector social donde nos manejamos, y yo, por ejemplo, escuchando el tipo de música que en este caso, para mí, sí me marcó un panteón rococó donde hablaba de un ZLN, donde no veías los trasfondos realmente de un ZLN, tú decías, ay, a huevo, como el subcomandante Marcos, y de repente ya entras a tu primer trabajo como Godín y ay, es que voy a ver el Panteón Rococó en la Arena Ciudad de México, sentadito, o sea, ¿sabes? Y todo eso se pierde. Todo eso se pierde porque entras al sistema. Todo eso se pierde porque incluso hasta ellos mismos decían, Y aparte tenemos que entrar al nosotros sistema. nunca los vamos a abandonar. Ah, pero viene Sony Music. Sí, Sony Music, soy tuyo. Güey. Claro, Entonces, los boletos no esa cuestan parte- los es que- 80 pesos que ellos Exacto. Esa Esa parte, kilo de arroz, güey. exacto. Esa parte de la ideología donde tú dices, donde ya medio te empiezas a generar un juicio, es hasta la secundaria, evidentemente. Pero también no está marcado por los libros de texto, está marcado por tu entorno a nivel. Entorno No social. no es sé solo cómo eso, sea. porque es el despertar de la conciencia del humano. Cuando empiezas con todos Ah, estos eso sí. cambios, Ujú. empiezas la adolescencia, empiezas así. Si ya vienes con esta parte que te están inculcando de, si eres bueno, te vas a ir al cielo. Pues, oye, güey, o sea, es un ejemplo muy estúpido. Ajá. Oye, volteo al cielo y no veo nada.
o ya sé que arriba está el espacio, entonces si Y me empiezas muero no a me voy al cuestionar cielo. lo que, O sea, lo empiezas que a te va a cuestionar. pasar. Y el humano como tal, cuando es joven, y a todos nos pasó, y que diga que no, pues hace mi estado robot. Cuando eres joven empieza toda esta parte de la rebeldía y empiezas a buscar esas Esas alternativas. preguntas, claro. Es el ahí por qué. donde tienes que meter Es la ahí parte. donde te quedas sin Reyes Magos, güey. Ahí es donde- O sea, no me vayas a decir. Cuando ya cambias de todos tus Exacto, dientes y ya no güey. te dejan tus 10 pesotes, Sí. ya, pero a lo que voy es que es en ese momento en cuando sí puedes empezar como a soltarle toda esta información. Ahora, yo los libros yo no los calificaría de comunistas, ¿eh? Ujú. Yo los calificaría de partidistas. Es diferente. Ok. Pero cuando ya empiezas con eso de, pero es que dicen que este sistema, por ejemplo, un sistema económico, nos va a ayudar a la sociedad mexicana, pero yo veo que cada vez hay más pobres o cada vez hay gente con más dinero y mi papá sigue ganando lo mismo. Es ahí cuando empiezas a ver otras ideologías económicas, ¿no? Y otras ideologías de cómo organizar. Y es donde viene la rebeldía y la lucha social. Ujú. Es donde parte todo esto, ¿no? Pero esta lucha social siempre debe venir fundamentada de estudios previos, ¿no? No puedes decir, pues muera todo. No puedes decir eso. Pero es que en la adolescencia, como, o sea, Es difícil, son muy pocos pero los que realmente tienen, uno, el acceso, dos, y la curiosidad para decir, yo creo en esto porque aquí lo leí. y la curiosidad que te lo da, lo que tienes como base, una base científica de discernir. Y son muy pocos los que no son hijos de un borreguito que va a decir lo que la noticia en la televisión le Pues es que indica. también, Entonces, yo- esto reduce muchísimo a esa parte, a ese sector de la población pensante, ¿no? O que investiga. Y ese es donde viene Claro. el acompañamiento de los padres. Y por eso ahora todos pensamos Sí, que vamos a ser pero comunistas. también, o sea, el tema de echarle la bolita a los padres también influyen en nuestros padres y en los padres de nuestros padres y los padres de nuestros padres. O sea, en realidad, y seamos realistas, güey, o sea, la humanidad ha sido manipulada desde el día cero, güey. Sí. Al menos desde que se puede tener documentación o alguna cosa. La humanidad siempre va a desde ser que un güey se le manipulada ocurrió sacar por una la costilla política y para la hacer una- religión. No me Exacto, digas que güey. Chuchito lleva. Desde que la serpiente fue o sea, ¿sabes? O sea, ese tipo de concepciones. Por culpa de la mujer. Sí, y- No, vamos a decir eso porque sería un argumento muy, no, muy pero también, fuerte. o sea, también a lo que voy es que de verdad somos una sociedad muy manipulada, muy manipulable, Manipulable. y que al final de cuentas también nos quedamos con lo que nos conviene. A veces somos no, es que yo a mi hijo, perdón, y son de esos padres que no se sientan a hacer la tarea con su hijo, güey. O sea, No, y aparte le ¿sabes? echas la culpa ahorita a todo. Es que tengo mucho trabajo, mucho estrés, no puedo. Sí puedo estar aquí en el TikTok, sí puedo estar haciendo otras cosas, pero no me doy el tiempo de investigar. Sí, voy de y ver me qué es pongo lo mejor uñas y para no veo mis que hiciste hijos. la tarea. Exactamente. O sea, a mí me ha tocado ver más que son... Es que estoy en contra de profesores que son muy buenos, porque les dejan mucha tarea, porque esto... O sea, y te quedas... Yo me quedaba así, pues mis hijos la hacen, ¿no? Y yo no puedo, porque no me puedo sentar con él, porque tenemos que ir al fútbol, y tenemos que ir al ballet, y tenemos que... Dices, güey, entonces si para ti es más importante esas actividades y no que tu hijo aprenda cosas importantes. Es De mí no vas a todos. estar hablando en este momento. Es que involucrar, porque Las también llevas los al niños fútbol. tienen derecho a eso, a desarrollarse, a ir a una escuela de fútbol, a ir a una escuela de ballet, o simplemente ponerse a ver las caricaturas que se les pegue la Sí. gana. Tienen Pero derecho aquí a eso. desafortunadamente la mayoría de los padres quieren que sus hijos lleven su vida según tu conveniencia. Si a mí Eso me no. conviene que tú estés en el fútbol porque así me puedo echar el cafecito, o sea, a mí me conviene que no estés haciendo tarea porque así no me siento contigo a perder mi tiempo. Pues yo soy enemigo de la tarea. Yo siento que nunca debería haber. No, y que al final también entra a debate un poquito a nivel social, familiar, este pensamiento que creo que lo venimos trayendo y arrastrando desde generaciones anteriores, O de generaciones. o de generaciones, del decir, es que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Y a veces, ya cuando se dan cuenta, es que le di todo y salió Salió peor. peor. Entonces, güey, aquí no hay una fórmula, güey, no hay si bien la sociedad y la humanidad se estructura con base a normas, leyes establecidas, preestablecidas y establecidas desde hace un chingo de años, al final de cuentas somos una especie, y me refiero a cada individuo único, güey. Entonces, esa parte ya lo hace romper ese patrón
A diferencia de algunos ciertos países donde a lo mejor sí los tienen manatados, sí, pero también... Viva Corea. Güey, en el caso, Y también hay que recordar entonces, que entonces, se debe de analizar más a fondo porque cualquier ley, cualquier cambio, cualquier cosa que suceda está pensado para la mayoría de la población, no para todos. Y no para, o sea, siempre va a haber un daño colateral, siempre va a haber un Lo que sector decíamos. afectado. Ahora yo... Entonces, realmente hay que investigar, no se vayan solo con las noticias del TikTok. Además, y también lo que diga hay Azteca que estar Noticias. conscientes de nuestro lugar. Ninguno de nosotros somos pedagogos. Lo estamos diciendo desde un punto de vista exterior. Y Tú y yo no nos vale tenemos madre. Por eso- Y nos vale madre, güey, porque Somos porque un lo grupo de estudiamos expertos en tempranamente. nada hablando de todo. yo, Entonces, yo no todo da lo he mucho aprendido caso. yo todo lo he aprendido en la primaria y secundaria, y quizá, bueno, no, en la vocacional no tanto, pero en primaria y secundaria yo todo lo aprendido, lo he reforzado en esos programas de televisión que hacen preguntas. Eso es lo único que le he ocupado. Porque Estoy seguro que estás si voy a hablando yo de- pardigano. porque es cultura general. Estás hablando del rival más débil. Uno, el rival más Es nuestra débil. competencia también. Y que el 100 último... mexicanos El dijeron. 100 mexicano sí, no, el 100 mexicano sí es más, un poquito más de gasal y todo, pero el escape perfecto, por ejemplo, que es con Lo Ochoa gana- lo Gavilán. gana Ah, sin sí, pedos. ahí en español. Exactamente, güey. Entonces, o sea, ese tipo de cosas también hay que tomarlas en cuenta, güey. O sea, y no para rebatir ni nada, pero simplemente es como decir, ahorita se ponen al pedo por cosas que se los aseguro y se van a acordar de este episodio, si a sus hijos les vale verga, y por más que se los aprendan y por más que le cambien, No les importa. va a ser lo que ellos quieran, güey. Y se van a aprender las cosas que nada más le interesen, las que no. Y pueden cambiar de Si tú parecer eres padre de un momento a otro. de un niño de primaria, recuerda que en unos 5 años te van a decir, me vale lo que estés diciendo, mamá, no me importa la escuela y no me importa Y tú. ya, años Cuando menos, llegue sí. a su adolescencia, hablando de un niñito como a mitad de primaria, Y ¿no? yo sé que voy a embarazar a una Brittany. Pero ¿sabes qué no va a pasar? Dijeron metálica. ¿Saben cuál Hace es la 32 ventaja de años. hombres como tú y como Laz? Que no tienen que lidiar con chamacos porque tienen un gato. Así que hablemos sobre el Día del Gato. Sí, esta semana. Esta semana fue Día del Gato. La verdad es Ustedes que- como padres de uno. Los Dijiste libros nos gato dan. y se me cerró la garganta. Este tema de los libros nos da para irnos, creo que 2-3 horas, y no vamos a llegar a nada, como no van a llegar a nada sus hijos, si es que ustedes no tienen No se involucran. una parte de Un criterio propio. un criterio para formarlos. No lo dejen todo en la escuela. Yo lo hablo no desde que soy padre ni nada, pero sí desde la parte donde creo que y se lo tengo que agradecer, mi mamá siempre es lo que estuvo atrás de mí. Mi papá no, mi papá era resultadista, es decir, yo te doy lo que creo que necesitas para la escuela y necesito resultados. Y mi mamá era la talachita, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, lo podemos... En conclusión, señora, deje de echar la hueva y Exacto. póngase a Así es educar que a su no va a hijo, por depender. favor. y Su chamaco con libros o necesita sin atención, libros. con libros o sin libros. en donde ahorita se me está complicando también un poco en esa parte de... Esta semana también fue el Día Mundial del Gato, el 8 de agosto. Y pues bueno, a tema salió en el grupo donde tenemos, es que pues algunos hemos decidido no tener hijos y decir, pues yo tengo a una mascota, a un ser que Un perrijo. no lo quiero Gatito. reemplazar porque realmente creo que ese sentimiento no lo voy a experimentar y no les puedo decir, no, sí, pues es muy diferente al gato que al hijo. Pero al final de cuentas también creo que Qué chupada. esta misma sociedad cambiante, esta misma sociedad manipulable, como lo que es ahorita, el tener una mascota en un pedestal como si fuera un hijo, yo les voy a decir algo, la verdad es que sí tengo ciertas situaciones en donde sí exagero con mi gata, pero no, yo siento, a mi perspectiva, que a lo mejor unos podrán decir, no es cierto, güey, si sí le haces esto, yo siento que no la veo tal cual como No si la has fuera- humanizado. No. O sea, es una cosa humanizada, otra cosa ¿Tiene su doméstica. cuarto propio? Sí, el mío. No, para empezar. Mira. Porque, no, porque. Bueno, sí hay recordemos casos en los que el gato es gatos con su el... cuarto El propio, dueño de la amo. casa. es el tiene rey de la casa. el servicio en atención para ellos. Desde la Dejas información. de comer taquitos con tal de darle de comer a ellos. Bueno, porque es un ser que quiero, claro, yo me podría no comer un taco para comprarle su latita, güey. Eso sí te lo puedo decir.
Pero en cuanto a espacios, ahí viene algo. ¿Dónde se dejaron de ser cazadores los gatos? Ah, Comían no, ratoncitos, estás comían domesticado. sus Salían a la avecitos, calle salían a la a- calle y no los a atropellaban. los No, era tejados. tan regüey, ahora En algo, los Sí. atropellados en cada en esquina. Pero aquí tenemos dos padres de gatos que no dejan salir a sus niños. Ese es Yo- el problema. yo no- Yo sí tengo un problema muy cabrón con eso de los gatos. Primero, soy alérgico a esas chingadas. Oye. Segundo, no mames, o sea, se te acercan y lo primero que hacen es enterrarte sus pinches garras, güey. O sea, no mames, respétame, animal. Entonces, Desde- sí te puedo decir algo. Y si vas a su casa, los tienes que respetar. Sí, Pero los ellos te respetas. dirían lo mismo de un hijo. Sí, también. Sí. De acuerdo, depende de la Un niño educación llega y que te tú le patea, des. te morde. No, y también, por ejemplo, vas a un restaurante, estás comiendo, Y y están los chamacos gritando. corriendo y dices, Eso Se tiran al piso y quedan ganas de Yo, patearlos. a mis hijas no, gracias a Dios. les Y soy gusta mamá, comer, pero se quedan sí dan sentadas. En algo. yo debo confesar que en alguna ocasión le puse un pie a un niño, que no dejaba de correr, y me dio un gusto tremendo con Bien ese merecido. gallo. La neta, me cayó mal, y así como que discretamente le puse el pie. Es que claro, o sea, como los gatos, y está bien culera la comparación, y los niños, güey, depende cómo los educaste. Claro. Los niños también, hay niños que se convierten en cavernícolas, güey, como tal, los sacas una vez, güey, a la calle, güey, y parecen que nunca los había sacado, Sí. güey, y están como pinches. E incluso algo que son muy semejantes es que son ingratos, güey. Los dos, güey. Sí. O sea, los dos pueden ser Los muy dos ingratos. piensan Y que son los además amos de sus la vacunas casa salen y- carísimas, Sí, güey. sí. Se Y tú tienes enferman. que trabajar para ellos. Sí. Sean gatos o sean hijos, tienes que trabajar para Claro. ellos y no te van a agradecer Ahora, nada. No, llegas y No. lo llevas a consulta al gato y al niño con una revisión médica. ¿Cuántos 1,000 pesos? ¿Cuántas caguamas hay ahí? Sí, aparte, a mí, por ejemplo, ahora que estoy cambiando de casa, Te estás cambiando. yo sí le dije a mi gata, güey, tienes toda la libertad de irte. En este momento, no te Güey, quieres sí, llevar o sea, contigo. yo no puedo estar atrás de ti todo el tiempo porque eres un gato y no te alcanzaría por toda la agilidad que tienes. Pero incluso hasta ellos saben si se van, ¿qué pierden, güey? Pues pierden todo el Entonces es alimento, por o eso sea, que a lo mejor algunos regresan, yo- algunos dicen, no, pues soy un alma libre. Yo me sí, vale madre. yo sí peleaba con una persona que tiene 7, 8 gatos, güey. Bueno, de entrada creo que está mal si le hablé y creo que me entendió. De Sí. No, pero- por hecho que te estoy Exacto, entendiendo. exacto. Me quedé callada porque los estoy analizando psicológicamente y creo que tenemos problemas aquí, Hay pero problemas. continúa. como tal. 7, 8 personas a las cuales decía, yo hablo con mis gatos, yo decía, no, cálmate, o sea, el gato está contigo porque tú le das de comer. O sea, no porque realmente te quiera, no porque te, No, perdón. porque te estás- hay gestos, güey. no porque te esté esperando a que llegues, no, güey. Está esperando a que tú llegues con el alimento y es lo único que quiere de ti. De ahí ya no sabes de él en todo el día, güey. No, Entonces, la verdad es que sí. no. A ver, dime, contrapuntea. No, güey, es que hay situaciones en las que incluso hasta en los hijos, y vamos a O sea, va a gato ser y- gato, hijo, con y hijo. ya está. órale. Pelea, si yo no traigo. Yo voy a escuchar y ahorita. Hay- Tú eres padre de dos gatos, Dos niño y gatos. niña. Hay Y toda una niña. hijos, una niña. Hay hijos que son más expresivos en sus sentimientos, güey. Y ustedes sabrán, tengo un hijo que puta, no se despega de mí, que me abraza, que me besa, que no sé qué. Y Y tengo tengo otro otro hijo que que no me no, pela. "Ay, quítate, mamá". Lo mismo pasa con los animales, güey. Hay maneras de expresar sus sentimientos, que uno a lo mejor se lo adjudica, porque a lo mejor el gato te puede decir, te quiero, ¿no? Pero sí en el lenguaje donde nos preestablecen ciertos lenguajes del gato, O ciertas... sea, tú y el gato tienen comunicación como tal. No solo eso, también tiene sexo. No, óyeme, no me vas a levantar faldas. Es esto, gatuno. Sofía. Hay interacciones, güey, hay interacciones con el gato. Y no necesariamente tiene que ser verbal, güey. O sea, Porque sí, obvio, no hablan. evidentemente O sea, nada, se hacen, hay situaciones en No, donde de hecho, un el gato. tipo de maullido, güey, el tipo El que se te de- acerque. Exacto, que se O te sea, se acerque. escuchan diferentes los novios. Sí. Claro, güey. Pues es como un perro, güey. Un perro te va a dar guau y otra cosa. No, pero fíjate, ahí te voy a complementar lo que tú estás diciendo. Acábalo, A acábalo. mí, bueno, partiendo No de lo ponen en tu por lugar. lo que decíamos, que el humano es una parte, es un ente social, al momento en que estás solo, lo que tú quieras, por arte que decías de 8 gatos, a mí sí me parece que ya que es una exageración. tener La tantos señora de los gatos. Sí, La no, loca, no le vas a La andar loca de los aventando. gatos. Pero aquí, y la verdad es que es algo que yo siempre he defendido y que siempre he estado, digamos, como crucificado de alguna forma, es esta diferencia, coincido con Frank,
cuando tienes un gato, yo tengo la oportunidad de tener perros y gatos, y el gato 1000 veces se parece más a un humano que un perro. ¿Por qué? Porque el perro ya lo tenemos, ya ha estado desde el inicio de los tiempos domesticado por el hombre, pero a mí se me hace, por mi perspectiva, es que el perro ya no se vuelve un ente de compañía, se vuelve tu esclavo. No es, o sea, el perro si le das de comer, lo puedes patear, le puedes hacer cosas y el perro Claro. regresa. ¿Por qué? Porque lo has domesticado así, como dice Frank, cuando tienes un gato, si al gato no se le da la gana que en ese El momento gato lo agarres, no, tú eres no el lo vas a esclavo del poder gato. agarrar. Y el gato cuando se acerca contigo es porque realmente tiene ese vínculo de afecto y llega y te maulla, te acaricia, aunque tenga comida y todo, viene, se te sube a las piernas y te maulla y se acicala y todo ese tipo de cosas. Es un comportamiento más humano. Cuando al gato no lo tienes que obligar a quererte, el gato va a demostrar cuando tiene ese afecto. Y en cambio aquí, por eso yo no soy tan de perros, que sí me gustan y todo, pero no soy fanático tanto de los perros. El perro, como te digo, mientras lo tengas comido o le des una caricia, ya con eso te lo ganaste. O sea, eso es horrible. Para mi gusto es horrible tener un animal que está supliendo tu necesidad de un esclavismo. A lo mejor a donde no estamos de acuerdo es un poco a esta parte de la humanización, Eso sí. donde, Está mal. y vamos a decir algo, la parte del capitalismo, la parte comercial es lo que te ha envuelto en eso, porque ya somos una sociedad donde evidentemente ya no muy, y hablemoslo de nuestra generación, porque gracias a ustedes tenemos esta generación de cristal, porque también bien lo dijo Ángel en un episodio, o sea, nosotros, o ustedes, los que son padres, son los que fomentaron esa parte, por la diferencia Por los traumas. de y- pensamiento, decir, no, es que no debe pasar, que tiene esa parte de, digámoslo, positiva, de que han cambiado muchas cosas a lo que nosotros crecimos, y si han visto el citatorio, todos los domingos a las 6 de la tarde, realmente ahí contamos anécdotas donde hoy en día ya no se podría permitir hoy en día lo que nosotros hacíamos en la secundaria. Y eso es tan horrible. Pero sigue pasando. Está horrible, pero sigue pasando. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Hacemos o no hacemos? O sea, yo te digo, yo no creo, si en algún momento decido cambiar, si quiero ser padre o no, yo sé que no voy a sentir lo mismo por un hijo que por mi gata. Qué bueno que lo tienes claro. Pero realmente, güey, o sea, y se los digo sinceramente, a mí no me ha despertado la Porque emoción porque yo de te iba a querer decir- ser padre. Sí, no, es que hay personas que no tienen. Y este no es algo instinto que digas, paternal. es que nadie está preparado. No, es que no es que esté preparado, ni que yo diga, ya estoy preparado. No, es el instinto y Sí, las ganas de ser simplemente- papá. Y sé que a lo mejor... O un descuido. Sí, no, pero cuando no hay descuido, si llevas bien planeada tu vida, si no te llega ese instinto paternal, Jamás lo vas a hacer. no vas a desear. 80% es un descuido. Sí, Change my mind. O sea, Pero sí, bueno, hablamos pero de sí. la O sea, cosa de yo, Fran. yo sí tengo una persona que no fue descuido, le invirtió para poder ser papá y Sí, le porque- tocaron dos al mismo tiempo, ¿no? es que hay Pero gente que sí- tiene ese instinto paternal y no sí fue puede la tener necesidad. hijos si lo busca, El, ¿no? O sea, el tener instinto no significa que vas a ser el mejor padre. Eso jamás. O sea, no existe el mejor No papá. existe un Papá. libro que te enseñe a hacer. Entonces, ahí sí les digo que está sobrevalorado el ser papá también, porque a unos me dicen, es lo mejor del mundo. Y yo voy a hacer una comparativa, si es que me lo permiten. No, A otra mí, vez. a mi Otra parecer, vez, niño perro. a mi niño parecer, el ser padre es el acto más egoísta que tiene la humanidad, porque estás pensando en quién traer a alguien que no te lo pidió traer. Ok, interesante. Entonces, Entonces ese es es una. cuando llega el reclamo, Dos. yo no te pedí nacer. Dos, y que es muy irrisorio que ya cuando estés de hijo, dices, ¿y qué no te pedí nacer? Y pues me vale madre, ya naciste. Eso Y mal es un agradecido. juego de no acabar. Y yo voy a hacer una... Yo creo que dejaré de ser la mamá de todos ustedes. Y también... Renuncio. Y también voy a hacer una comparativa en mi persona para ser papá. El ser papá a mí se me hace como querer un taco de moronga, güey. Unos me dicen, es lo mejor, es muy rico, y otros me dicen, está bien culero. Pero yo Te acabas de quedar sin hijos. que no lo he probado, Porque no te gustan es los algo que tacos, no me gustaría probar. O sea, yo no te sé decir, sí No, me gustó, no está me bien. gustó. Pero si no lo quiero ni probar,
Se quedas ahí. decisión como tal, o sea, como tal tener un hijo. Sí, es correcto. O sea, y aunque digas que fue un error, también fue tu decisión, güey. Y cometer ese error, güey, porque lo pudiste remediar de alguna forma. Unas patadas o algo así. Lo que fuera, Lo que güey. pareciera accidente. Lo que fuera, todavía estuviste a tiempo de remediarlo, tuviste 60 días para salir. No lo Son 3 meses, ¿no? No, pero es que ahí implica, No son 60 ahí implica un montón de cosas, No, Juan. Porque implica tu creencia, implica lo que te han creado, implica el Sí, fomento sí, de lo sí, que sí. has crecido. Es ¿Y decir, qué tan accesible tienes un gancho? No, no. a chingar se meto, no me lo saben. Lo que pasa es que ya O un actualmente no pedorero, está bien dicen visto por que ahí. agarres a patadas a tu pareja, entonces. Es que el problema es la sociedad en estos momentos. Sí, muchos hombres no pueden acceder a eso porque ya no se ve Hay bien. un gancho, pasa la pintora y te dan, ¿no? Pues sí, pero ya no se ve bien ni que le des patadas en el vientre. Oigan, y si ponemos un tercer tema y si quieres dividimos este receso en dos, Yo creo que sí. se está poniendo buena. Se está poniendo buena la conversación, La entonces. verdad es que ya duró un si poquito Talovers- más de lo que esperábamos, pero la neta es que esperemos que haya sido entretenido, que esté siendo entretenido para ustedes, tanto como nosotros. ¿Quieres tocamos un tercer tema y parto en dos este receso para esta semana y la siguiente? ¿Te late? Me late. Y antes de que acabemos con toda mi postura, los invito a que no mienten la madre o coincidan Es correcto. conmigo en comentarios, porque también eso ayuda a enriquecer, ¿no? Porque también, evidentemente, estamos abiertos también a que Totalmente Hay es que válido. Hay algunas cosas que sí pensamos en esta parte muy seriamente, otras no, otras son ya más guasas, lo que ustedes quieran para crear contenido, pero definitivamente este canal es así de abierto. Unos tienen posturas diferentes, Son criterios otros distintos. tienen ideologías diferentes. Entonces esa parte de la diversidad que fue también mucho con lo que crecimos nosotros. Ujú. También no nos impusieron en cierta manera una manera de pensar. A lo mejor unos somos más afines en otras cosas, pero otras cosas sí totalmente somos opuestos, ¿no? Y que en el After Dark también se da muchísimo. De todo. Una infinidad de situaciones Yo de, sí lo voy a de dejar un reto. comentarios. no voy a decir nombres, pero voy a dejar un reto. Aquella persona que va a saber perfectamente a quién me dirijo y que quiera cambiarme mi idea de que la educación está siendo partidista con estos nuevos libros de texto, regresándonos, o sea, ven, párteme el hocico, vamos a ponernos a platicar. Tú sabes No quién vas a eres. poder porque ya te he dejado callado varias veces. Háblale a la Ya. cámara, por favor. Tú Sabes sabes quién perfectamente quién eres, te reto, así, ya ahorita. Y está el En foro, foro, caliente. está el foro abierto está aquí abierto. del receso. Chicos, vamos a hacer un corte, vamos a seguir platicando. Para Morena. Entonces, Ah. postdata. Pero si queremos que interactúen con nosotros, por favor, esta vez sí háganlo. Coméntenos su posición al respecto de tener hijos contra gatos o perros, también sobre los libros de texto. Y no se pierdan porque el siguiente viernes va a estar la continuación de toda esta Este conversación. receso. Y se vienen los en vivos para que sean en ese momento de ustedes se dictaminen, hagan preguntas y nosotros se las podemos contestar o debatir su Sí, ya punto. estamos Oye, preparando no. algunos lives para que podamos interactuar. Entonces, Así es que bueno, Por el momento nos en despedimos. este receso nos despedimos, este receso va a salir justamente este viernes, entonces, y el siguiente viernes vamos a sacar la segunda parte de este receso, que se puso muy bueno con el bueno Olaf, Juan Carlos Eiza y un servidor, Frank, así es que regresamos, o más bien, nos vemos el próximo viernes con la continuación. de Ya no este vengan los receso. otros 3 conductores, yo no los queremos. Y No, sí que vengan, el caso es Se enriquecer. los dije. son los necios los que faltaron. ¿no? sí, pero Se tendremos los parte dije. 3. Bueno, chicos, nos despedimos. Esto ya Nos duró vemos. mucho. Y no se pierdan la segunda No parte. se el pierdan siguiente viernes. el receso todos los viernes, 6 de la tarde, el siguiente citatorio todos los domingos, 6 de la tarde. Así es que Like, quedamos. compartir y síganos en TikTok. Nos vemos, cuídense. Cuídense. Bye.